Muy buenas tardes a todos. Soy Cristina Sánchez, vicedecana de Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y os doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo La biología en los medios. Como muchos de vosotros ya sabéis, el objetivo de este ciclo es profundizar en noticias relacionadas con la biología que se hacen un hueco en los medios de comunicación no especializados. Y como también sabéis, solemos elegir noticias que hacen mucho ruido mediático. La sesión de hoy la hemos organizado, sin embargo, con un planteamiento un poco diferente. Por un lado, tenemos una noticia que apareció discretamente en los medios de comunicación. Por otro, a un ponente al que llevábamos mucho tiempo queriendo invitar a la facultad. Y por último, una noticia que posiblemente no vaya a tener mucho impacto en los medios de comunicación generalistas, pero que a nosotros, como biólogos o a cualquier persona interesada en la biología, nos parece digna de amplificar. Son estas tres piezas que os voy a desgranar en un segundo, las que nos han hecho montar este puzzle que se traduce en la conferencia que vamos a tener hoy. Empezando por la primera de esas piezas, hace un par de semanas se habló en los medios de comunicación de la publicación de un artículo en el que se hacía una revisión de la teoría endosimbionte de Lynn Margulis. Uno de sus autores, y esta es la segunda pieza del puzzle, es precisamente ese ponente al que, como os decía antes, nos apetecía mucho invitar a la facultad desde hacía mucho tiempo, Antonio Lazcano. La tercera pieza del puzzle es el hecho de que la revista The Journal of Theoretical Biology ha publicado muy recientemente un número especial en conmemoración del 50 aniversario de la publicación de uno de los trabajos científicos posiblemente más relevantes de la biología, el artículo en el que Lynn Margulis postuló la teoría endosimbionte. Para hablarnos de este trabajo, de su contexto histórico, del rechazo que generó en parte de la comunidad científica y muchas otras cosas relacionadas, tenemos el tremendo honor de tener hoy con nosotros a Antonio Lazcano, una auténtica autoridad en el campo de la biología del origen de la vida. Antonio es profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha centrado su vida profesional en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida en la Tierra. Fruto de este trabajo son cerca de 200 artículos de investigación y capítulos de libro sobre origen y evolución celular, y de varios libros también de divulgación científica, como El origen de la vida, La chispa de la vida o La bacteria prodigiosa. Antonio ha sido profesor invitado en las universidades Autónoma de Madrid, de Valencia, de La Habana, de Houston, de Orsay, París-Sud, de California, San Diego o de la Universidad de Roma. Investigador visitante en el Instituto Pasteur de Francia, en el ETH Zentrum de Zúrich, en el Instituto Bach de Bioquímica de Moscú, entre otros. Ha sido presidente del comité evaluador del NASA Astrobiology Institute, miembro del comité asesor de la NASA para estudios del origen y evolución de la vida, presidente de la International Society of the Study of the Origins of Life, director del Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva de las Islas Galápagos, coordinador de la Gordon Conference of Origins of Life, y desde 2014 es además miembro del Colegio Nacional, que es la institución cultural más importante de México. Entre las distinciones adicionales con las que cuenta Antonio se incluyen 3 doctorados honoris causa por las universidades de Milán, Valencia y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el premio Charles Darwin otorgado por la Cumbre de la Evolución o la medalla Guillaume Bidet del Colegio de Francia. Además de todo esto, Antonio es un comunicador absolutamente excelente, como vais a ver en un momento. Yo personalmente, y se lo dije hace unos días, tuve la enorme suerte de poder asistir a una conferencia que impartió aquí en la Complutense hace unos años, y tengo que confesar que a día de hoy su charla sigue siendo una de las que más me ha impactado a lo largo de mi carrera científica. Muchísimas gracias, Antonio, por aceptar la invitación de tus compañeros, de tus amigos y de tus admiradores complutenses. Cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, doctora Sánchez. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo desde luego la invitación tan generosa que me han hecho para hablar con ustedes el día de hoy sobre una figura que desde luego marca un hito en la historia de la biología, en la historia de nuestra descripción de la evolución celular, que es la
la obra de Lynn Margulis, por un lado. Por otro lado, tengo que agradecer la presentación tan generosa que hizo Cristina Sánchez. Debo decir que a pesar de los confinamientos, a pesar de las restricciones que tenemos, sin embargo, la red nos permite hacer que cualquier mexicano, cualquier latinoamericano se sienta en casa en España y viceversa. Y probablemente lo único que uno tiene que lamentar es que no hayamos utilizado más ni los mecanismos tradicionales ni estos nuevos para poder incrementar nuestras relaciones académicas, porque las personales ciertamente son de una enorme intensidad. Lo que quiero hacer el día de hoy, si me lo permiten, es platicar no solo de la teoría como tal endosimbiótica, la idea de que los eucariontes son el resultado de un proceso de asociación simbiótica de distintos procariontes, sino además el contexto histórico, el contexto social, el contexto científico en el que se dio el planteamiento moderno de esta teoría. Y lo hago porque a menudo los estudiantes, los profesores, los investigadores en ciencias de la vida nos conformamos con describir las moléculas, el registro fósil, la forma, los fenómenos, pero se nos olvida que las teorías las hacen hombres y mujeres en contextos muy específicos. Y esos contextos son los que a veces facilitan o retrasan la aceptación de puntos de vista que pueden ser extraordinariamente radicales en algunos momentos y que después se convierten en parte de la ortodoxia. Creo que es el caso de las ideas de endosimbiosis de Lynn Margulis y al relato, a la secuencia, a la narrativa que hizo Cristina sobre fenómenos recientes, permítanme agregar algo de lo cual me enteré hace un par de días gracias a un amigo muy cercano, al doctor Carlos Briones del Centro de Astrobiología de Madrid, en donde él informaba que la NASA decidido ponerle el nombre de Lynn Margulis a un cráter en Marte. Con lo cual se dan ustedes cuenta que tenemos, como se dice en inglés, the icing of the cake, tenemos ya la cereza del pastel, si lo quieren ver así, en las noticias que tienen que ver con Lynn Margulis en estos días. Bueno, si podemos entonces comenzar con la primera imagen, con los amigos de la fundación que muy amablemente me están ayudando. Bien, bueno, como ya mencionaba Cristina, mi nombre es Antonio Lascano, me pueden encontrar en la Universidad Nacional Autónoma de México y si tienen cualquier duda o algo adicional, me contactan a través del correo del laboratorio que está ahí en la página de la UNAM y con mucho gusto voy a tratar de responder. Bien, insisto mucho en que la charla se llama Historia de una hipótesis, porque creo que es de veras central entender cómo las narrativas históricas de las distintas ideas que hay en ciencia y en particular en las ciencias de la vida es extraordinariamente importante. Bien, déjenme comenzar con algo que todos conocemos, que es... a ver si podemos pasar a la siguiente imagen. Muy bien, muchas gracias. Que es, desde luego todos reconocemos a Charles Darwin en una fotografía aquí de 1874 y hay una imagen que a mí me gusta mucho mostrar una y otra vez de una página que se puede encontrar en la red, en la página de la Universidad de Cambridge, donde está la correspondencia de Darwin, que es una página que él escribió y en donde aparecen un par de dibujos con árboles evolutivos hipotéticos. Y este árbol en particular a mí me gusta mucho
porque me parece que resume de una manera espléndida los dilemas y los trabajos que uno tiene que enfrentar cuando trata de reconstruir el pasado de un grupo biológico. Aquí en esta carta, en estas notas, Darwin representó a 3 especies contemporáneas y cualesquiera, con estas líneas continuas, con estas líneas gruesas, y luego la idea básica es que a partir de la comparación anatómica, del registro fósil, conductual, embriológica, etcétera, uno puede tratar de reconstruir las relaciones evolutivas entre estas 3 especies contemporáneas, y se dan cuenta que, de acuerdo con este dibujito, lo que Darwin está diciendo es que estas 2 especies descienden de un ancestro común que se separó del ancestro de esta otra especie en el pasado. Pero lo que más me interesa de este dibujo son las líneas punteadas, y me interesan porque ustedes saben que en la iconografía occidental las líneas punteadas en realidad representan una hipótesis, una posibilidad que no está del todo confirmada. Y eso es exactamente lo que Darwin quería enfatizar, que nuestras reconstrucciones del pasado siempre son hipótesis que no necesariamente vamos a validar del todo cuando tenemos ya pruebas empíricas o teóricas que las apoyen o no. Hay otro punto que quisiera hacer notar. Cuando uno lee a Darwin, uno descubre que él en el origen de las especies dice claramente que tiene 2 pretensiones. 1, demostrar que la evolución es un hecho, y 2, que la separación de las distintas poblaciones ancestrales hasta llegar a las especies contemporáneas ha operado, sobre todo se ha dado gracias al mecanismo de la selección natural. Y un mito extraordinario que se tiene es que la idea de Darwin, la idea de la evolución por selección natural, fue desarrollándose de manera continua, ascendente, hasta llegar a esta teoría tan compleja que tenemos en nuestros días, que reconocemos como la válida para explicar la diversidad presente y pasada de la biosfera. Bueno, eso no es cierto. Y eso no es cierto porque, como pueden ustedes ver en la siguiente imagen, que probablemente va a ser más fácil. Muchas gracias. Si me ayudan los amigos que están apoyando la parte técnica. A finales del siglo XIX, muchísimos aceptaban la idea de la evolución, pero lo que muchos no se toman en cuenta, y esto lo ha descrito, lo ha estudiado con mucho cuidado Peter Bowler en un libro que se llama The Eclipse of Darwinism, había un rechazo creciente a la posibilidad de la selección natural. Este rechazo tenía que ver, entre otras cosas, con el escepticismo que tenían algunos físicos extraordinariamente influyentes, como Lord Kelvin, que pensaban que la Tierra no era lo suficientemente vieja como para que el proceso de selección natural que Darwin había postulado, que era esencialmente lento, hubiera tenido lugar. Había otros elementos en ese rechazo. Los empiricistas muy ortodoxos decían, bueno, nunca hemos visto transformarse una especie en otra, y por lo tanto cuesta trabajo aceptar la idea de la evolución. Y entonces lo que es fascinante es que se desarrollaron una serie de explicaciones alternativas al darwinismo, que incluían, por ejemplo, la ortogénesis, la idea que los organismos tenían una especie de pulsión, estoy usando el término francés, una pulsión interna para cambiar, para evolucionar, y decían que esto era lo que explicaba, por ejemplo, en el registro fósil, la presencia de los tigres dientes de sable o estos alces con esas cornamentas gigantescas. No hay quien No ha faltado quien haya dicho que la ortogénesis es la versión anglosajona del lamarquismo, pero bueno, era una teoría que en su momento tuvo bastante éxito. Desde luego que el descubrimiento o redescubrimiento de las ideas de Mendel a principios del siglo pasado llevó a la idea que en realidad las especies evolucionaban gracias a mutaciones, y esto dio lugar, todos lo sabemos, a ese conflicto que va a ser resuelto con el neodarwinismo. Y finalmente, y esto es algo de lo que solemos no hablar, estaba la hipótesis, sobre todo desarrollada en el ambiente ruso, en el ambiente alemán, de que la simbiosis era el mecanismo fundamental con la
cual los seres vivos están evolucionando. Y desde luego que la hipótesis de la simbiosis era tan atractiva que muy rápidamente hubo naturalistas como Kropotkin, que no solamente era un teórico extraordinario del anarquismo, una hipótesis que debo decir que a mí siempre me ha parecido extraordinariamente atractiva, y lo que Kropotkin hizo fue algo que los biólogos debemos tratar de evitar siempre, es tomar los ejemplos de la naturaleza, del mundo vivo, para tratar de con ello justificar nuestras hipótesis o nuestras propuestas de cambio social. Kropotkin lo que va a decir es que la simbiosis que vemos en la naturaleza, y él conocía muy bien la naturaleza por el tiempo que estuvo en Siberia, es un elemento, es un ejemplo de cómo debemos empeñarnos por buscar la equidad social políticamente, viendo ejemplos como los de los líquenes. Huelga decir que a los marxistas muy ortodoxos esta idea no les hacía maldita la gracia, porque ellos estaban empeñados en la lucha de clases como el elemento básico de cambio, de transformación de las sociedades. Pero Kropotkin, al que sí les sugiero que lean si tienen la posibilidad, afirmaba, por ejemplo, que la evolución biológica, perdón, aquí esto se adelanta un poquitín, favorecía, y aquí lo traduje de este libro que les sugiero que es una muy buena biografía, decía que la asociación de organismos que buscan, es la asociación de organismos que buscan, este finalismo es muy antipático para los biólogos, las mejores maneras de combinar las necesidades de los individuos con las de la cooperación para el bienestar de la especie. Bueno, cuando Kropotkin está escribiendo esto, ya los biólogos, ya los investigadores de los fenómenos microscópicos habían llegado a la conclusión de que efectivamente la simbiosis debería ser un fenómeno muy común en la biología. Y de hecho, por ejemplo, sabemos que esto se da cuando al describir los cloroplastos por primera vez, a pesar de las limitaciones que tenían los microscopios de la época, la gente se percató que los cloroplastos se dividen por bipartición de una manera completamente análoga a la que se encuentra en las bacterias. Ahora sabemos que es una reproducción homóloga, que tiene un origen común, pero de inmediato la gente empezó a hipotetizar que los cloroplastos efectivamente eran bacterias que vivían en el interior de las células vegetales. Y estas observaciones llevan a que algunos teóricos, por ejemplo Merezhkovsky, un naturalista ruso, publique una idea muy clara en donde dice que hay una teoría sobre los dos protoplasmas que tienen que involucrar a la simbiogénesis como el mecanismo para dar lugar a nuevas especies. Y trabajos más elaborados, proponer que, bueno, si yo voy del nivel organísmico a nivel celular y de allí a las estructuras subcelulares, voy a encontrar las asociaciones simbióticas como un ejemplo muy claro de el papel de la simbiosis en la evolución biológica. De hecho, Merezhkovsky fue un poco más lejos. Hubo muchos teóricos que proponían una idea similar, y él propone en 1910 un esquema que se parece extraordinariamente a lo que uno aceptaría hoy en día con respecto no solo a grupos biológicos. Él propone dos orígenes independientes para la vida, algo en lo que pocos coincidiríamos hoy en día. Dice que una primer simbiosis va a llevar de lo que él llama biococos a un grupo derivado, los micrococcus, que van a invadir los monera, un término tomado de Haeckel, desde luego, que esto va a dar origen a amibas, esta idea muy vieja, que también viene de Haeckel, de las amibas como organismos primordiales, si los quieren ver así, y esto daría origen a lo que ahora llamaríamos mitocondrias, esto sería un fenómeno
prácticamente general, y una segunda simbiosis de haplobacterias, hoy en día las llamaríamos cianobacterias, va a dar origen a cloroplastos y a la diversificación de los distintos organismos fotosintéticos, como las rodofitas, las feofitas, etcétera, y de aquí se va a derivar el reino del grupo de las plantas. Los biococos van a seguir su evolución hasta llegar a los hongos, y aquellos organismos microscópicos que no recibieron como simbiontes a las haplobacterias son los que van a dar origen a los protistas heterótrofos, y de ahí eventualmente a los animales. Se dan cuenta que era un esquema muy, muy refinado, era un esquema que contradecía, esto es importante señalarlo, la línea oficial que más adelante se va a desarrollar en la Unión Soviética, donde el darwinismo se convierte en parte del corpus teórico del Estado soviético. Merezhkovsky era una personalidad, tenía una personalidad muy, muy compleja, nada atractiva, era informante de la policía, en fin, era una persona que debemos tratar de separar de las teorías que propone, pero es un ejemplo en realidad de los muchos que estaban pensando en esa época en la simbiosis como un mecanismo de la evolución. Entonces, lo que hay que reconocer muy rápidamente es que la endosimbiosis tiene una larga tradición intelectual, no necesariamente en Occidente, muy fuerte, como ya decía yo, en Rusia, la Unión Soviética, y luego en Alemania, pero esto ha hecho que muchos autores contemporáneos se pregunten, ¿de verdad fue tan original Lynn Margulis? Y bueno, uno puede ver a Koso Poliansky, a Walling en Estados Unidos, a Merezhkovsky, etcétera, que estaban proponiendo distintas versiones de la endosimbiosis, y hay que reconocer que eso es un hecho. Pero cuando uno se pone a leer a estos autores con mucho cuidado, lo que descubre es que, salvo casos muy específicos, no eran más que especulaciones típicas de la atmósfera evolutiva, pero antidarwinista, que privaba a principios del siglo XX. En cambio, cuando uno lee las obras de Lynn Margulis, se da cuenta que había un esquema multidisciplinario con predicciones muy específicas sobre la evolución celular, y algo que me gusta insistir mucho una y otra vez es que hoy en día hablamos, se ha incorporado el trabajo de Merezhkovsky, de Walling, de Koso Poliansky, etcétera, a la discusión biológica, porque Lynn Margulis desde un principio reconoció los esfuerzos de sus predecesores, y ella hizo empeños personales enormes para tratar de que se tradujeran sus obras y se conocieran. Hay otro punto que es muy importante señalar, y es que la endosimbiosis, a medida que pasa el tiempo, va ocupando, a pesar de los ímpetus de estos autores, va ocupando un lugar marginal en las ideas de la evolución celular, pero hubo quienes la recogieron y la trataron de promover, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y un personaje absolutamente excepcional es Edmund Wilson, que vivió mucho tiempo, un estadounidense, vivió mucho tiempo en Suiza, en Alemania, era parte de toda esa generación extraordinaria. Piensen en literatura, por ejemplo, en Henry James, Edith Walton, en fin, gente así que vivía, se sentía muy atraída por la cultura europea, y él hizo exactamente lo mismo, pero en términos científicos. Era un microscopista electrónico, regresa a Estados Unidos y publica un libro que todavía lo pueden bajar de la red sin ningún problema, que se llamaba The Cell in Development and Inheritance, y realmente difunde de una manera extraordinaria muchas de las ideas que privaban sobre la genética no necesariamente mendeliana. Este libro es absolutamente extraordinario, lo puede uno leer y se fascina hasta nuestros días de la acuciosidad con la que describe fenómenos a nivel microscópico, y él incluye, sin hacer un juicio negativo, la
las ideas que había sobre la endosimbiosis en Europa y que eran prácticamente desconocidas en Estados Unidos. El libro le valió la elección a Wilson a la National Academy of Sciences y de hecho hubo tantas ediciones subsecuentes que cuando Lynn Margulis era estudiante de maestría, era uno de los libros de consulta y allí Wilson habla específicamente de la posibilidad de la endosimbiosis y sabemos muy bien porque Lynn lo cuenta, porque compañeros que ella tuvo en la escuela relatan cómo se emocionó al escuchar la idea de la endosimbiosis. Por ahí de los años 60 también se estaba dando un fenómeno muy interesante cuando, sobre todo gracias al trabajo de Roger Stanier, un microbiólogo canadiense con una muy fuerte influencia francesa, empieza a insistir mucho y menciona los trabajos de Edouard Chaton, un microscopista francés, en que la gran división no es la que separa a plantas y animales, sino la que está separando a procariontes y eucariontes. Ya sé que en España dicen procariotes y eucariotas o procariotas, en fin, pero acuérdense que hay reglas de eufonía en griego y en las palabras derivadas del griego antiguo, así que tenemos que agregar la N. Creo que es más que el mar Atlántico, creo, el océano Atlántico, creo que esa es la gran separación entre España e Hispanoamérica y Latinoamérica. Pero el hecho concreto es que Stanier resume esa tradición que acepta las características de los procariontes como un grupo muy claramente definido, de suerte tal que en los años 60 hay una idea creciente de que la gran separación no es plantas y animales, organismos acuáticos o terrestres, aerobios o anaerobios, sino la que margina, separa, crea una línea divisoria entre las células que carecen de una membrana nuclear definida y los organismos cuyas células poseen al menos una membrana nuclear. Fíjense que en esta definición de eucarionte no estoy incluyendo ni las mitocondrias ni los cloroplastos, porque hay eucariontes sin cloroplastos, como nosotros, y hay eucariontes sin mitocondrias, como Giardia, por ejemplo, como las levaduras en algunas de sus fases del ciclo biológico, pero sabemos que estas son adaptaciones secundarias, pero lo que nunca hemos encontrado es un eucarionte que carezca de una membrana nuclear. Bueno, esta gran división es lo que le va a llamar la atención enormemente, poderosamente a Lynn Margulis, y entonces ella decide hacer un resumen muy crítico, una narrativa histórica muy precisa en un artículo que envió, y esto Lynn lo contaba no con aires de satisfacción, sino simplemente como un incidente en su vida profesional, decide escribir un artículo que es rechazado una y otra vez de 13 o 14 revistas, en donde ella propone, en un artículo titulado Sobre el origen de las células mitóticas, propone que la endosimbiosis ha jugado un papel esencial. Hay que decir que el artículo fue rechazado una y otra vez, que alguien que le dio un apoyo considerable porque le pareció que era una idea espléndida fue Oparin, por ejemplo, John D. Bernal, este físico mítico que tanto hizo por la biología, el maestro indirecto de Rosalind Franklin, de Francis Crick, etcétera, le pareció una idea espléndida, pero lo que es sorprendente es que Lynn Margulis no cejó y continuó mandando su artículo a uno y otra revista, hasta que finalmente Danieli, que era el editor en jefe del Journal of Theoretical Biology, lo ve, le convence y se lo publica rápidamente. Hay un punto que quisiera hacer notar en este artículo que, como ven ustedes, firma Lynn como Lynn Sagan, y es el hecho de que en esa época ella estaba casada con Carl Sagan. Esto lo menciono no porque quiera transformar esta plática, esta charla en una especie de recuento de
Amor Corazón, o no sé cómo se llama ese programa de la televisión española, o en el Hola, la vida privada de la gente es la vida privada. Pero Lynn Margulis se casa con Carl Sagan siendo una jovencita, era unos pocos años mayor, y Carl Sagan era de una generación absolutamente extraordinaria de astrónomos que dejan de ver hacia el medio galáctico, hacia el universo en su totalidad, para concentrarse mucho en los planetas. En rigor, Carl Sagan es uno de los refundadores de la astronomía planetaria, y esto hace que Lynn Margulis desde muy joven empiece a ser expuesta, empiece a quedar en contacto con la gente que hacía astronomía planetaria, y se da cuenta que allí es imposible desligar, como vamos a ver un poco adelante, la evolución de las células del ambiente de la Tierra en general. Bueno, Lynn Margulis publica el artículo, como vamos a ver un poquitín más adelante. El artículo tuvo unos rechazos tremendos, y ella publica un artículo también de divulgación en el Scientific American, que se convierte en un artículo clásico, sobre todo en Latinoamérica. No conozco la situación española, pero no dudaría que fuera esencialmente lo mismo. Y en este artículo que publica en 1970, hace ya 50 años, Lynn Margulis propone que un ancestro, probablemente dice ya como un micoplasma que carecen de pared, recibe endosimbiontes, que son bacterias aerobias con ciclo de Krebs, que van a dar origen a una primera asociación entre ya un protista. Fíjense que aquí no ha pintado ningún núcleo ni nada por el estilo, pero un protista que ha adquirido de golpe y porrazo toda una serie de metabolismos aerobios. Una segunda simbiosis, dice Lynn Margulis, con espiroquetas va a dar origen a amiboflagelados ancestrales. Todavía habla aquí de protozoa, de fungi, no los pone como un reino aparte, y de aquí se van a derivar los animales. Y luego una tercer simbiosis con si algas verdiazules, todavía utiliza esa nomenclatura, va a dar origen a las plantas. Fíjense cómo aquí de repente en una visión casi de Deus ex machina aparece una manchita que corresponde al núcleo, porque Lynn efectivamente no estaba discutiendo con mucho detalle la aparición del núcleo, y ese es un problema que realmente hemos podido comprender cómo se da en los últimos años. Bueno, este artículo populariza enormemente la teoría de endosimbiosis. Lynn siempre le hace justicia a Merezhkovsky, a Kosopoliansky, a Walling, a quienes la precedieron, y en realidad una vez que la propone, se enfrenta con una serie de problemas que dentro de nuestra perspectiva contemporánea son bastante sorprendentes. Lynn Margulis propone su idea, y de inmediato va a enfrentar una serie de problemas nada fáciles. Esto lo hemos discutido en el artículo que ya Cristina muy amablemente mencionó, un artículo que escribimos hace ya unos años, Julie Peretó, un amigo, un colega, un hermano de la Universidad de Valencia, en el Journal of Theoretical Biology, y acabamos de escribir la continuación de este artículo. Apareció hace un par de meses en Biosystems, en un número que está dedicado también a la endosimbiosis. Ahora, ¿cuáles son los problemas que Lynn Margulis va a enfrentar? Uno, el primero, el que los microbios son vistos por muchos como agentes patógenos, no como ancestros de los organismos actuales. Todos les decimos a los niños, a los adultos, lávate las manos después de ir al baño, antes de comer, lávate los dientes, usa condones, ponte vacunas. Se dan ustedes cuenta que las entidades microscópicas son vistas como patógenos, y rara vez pensamos en ellos como parte de este esquema evolutivo de lo que ha pasado con la biosfera en el planeta. Esto es la tradición simplemente de Louis Pasteur y de Koch, que es absolutamente maravillosa, pero que sesgó a la biología en este sentido. En segundo lugar, cuando Lynn Margulis publica
su artículo, su primer artículo, el neodarwinismo se había endurecido. ¿Qué quiere decir que se había endurecido? Que muchos creían que las mutaciones puntuales eran la única materia prima sobre la que podía actuar la selección natural. La idea del transporte horizontal vía virus, vía plásmidos no era reconocida o no era simplemente aceptada. La deriva, desde luego, era algo en lo que la gente no pensaba, y la simbiosis no se les ocurría que no fuera otra cosa que una excentricidad de algunos biólogos. Estaba el otro fenómeno que es fascinante también en términos sociales, la acelerada molecularización de las ciencias biológicas que siguió a la publicación del modelo de la doble hélice del DNA. El DNA, desde luego, el tener un modelo de la doble hélice es un triunfo extraordinario de la biología. Ayer conmemoramos el Día del DNA legítimamente, pero van a coincidir conmigo, sobre todo en España, donde hay una tradición naturalista muy fuerte, muy sólida, muy envidiable, que esto viene a golpear muy duramente a los naturalistas. Los biólogos organísmicos, quienes hacían paleontología, de repente se convierten en cuentapatas, y todo tenía que ser explicado en términos de la visión molecular de la célula, de la vida. O para citar a don Ramón Margalef, que decía que aquí hubo la gran división que separó a los especialistas de la vida en biólogos de bata y biólogos de bota, y los biólogos de bota llevaban la de perder, o se describían cómo funciona el ribosoma, el código genético, el DNA, o la gente pensaba que no era una biología realmente válida. Y Lynn Margulis, y de eso déjenme de una vez decirlo, era en realidad una especie de naturalista del mundo microscópico. Ella veía los organismos no solo en términos de moléculas, sino los veía realmente con la misma visión con la que una botánica o un zoólogo están describiendo a los seres vivos. Y finalmente, en el esquema original, Lynn Margulis propuso más de 20 eventos endosimbióticos para explicar la diversidad de plástidos que vemos, los plástidos de algas verdes, rojas, doradas, etcétera. Y para muchos, si ya aceptar la endosimbiosis era difícil, aceptar 20 eventos les parecía francamente un exceso. Hay un punto que a Lynn no le gustaba mencionar, pero que claramente influyó, y eso lo mencionamos en este segundo artículo de Biosystems, Julie Peretto y yo. Lynn Margulis, cuando propone su teoría, era una profesora asistente, no definitiva, sin puesto definitivo, de la Universidad de Boston, y era mujer. Era mujer en un campo donde, si bien es cierto que en las ciencias de la vida tenemos la tradición de tener muchas colegas, a diferencia de lo que ha pasado en otras disciplinas, ciertamente había gente que no la veía con buenos ojos. Hay una carta, debe estar ahora en los archivos de Lynn Margulis, que me parece que se van a la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, en donde un editor, y perdón que lo diga, pues es escandaloso, pero eran las épocas, un editor le contesta a un revisor, le contesta al editor que le mandó el artículo de Lynn Margulis, el manuscrito, diciéndole que el papel de una mujer está en la cocina y en andar cuidando a los hijos, y no andar proponiendo teorías ridículas sobre la evolución celular. Venturosamente hemos cambiado las cosas, aunque no tanto como quisiéramos. Pero se dan cuenta que el ambiente académico, al menos, claramente nos muestra ese escepticismo que había en torno a la obra de Lynn Margulis y el papel de la simbiosis. Pero la realidad es que los cloroplastos poseen DNA y se reproducen como si fueran bacterias, se reproducen por bipartición, y la realidad es que las mitocondrias poseen DNA y se reproducen como bacterias. Y más aún, cuando uno se fija, como lo estaban haciendo con el desarrollo de la biología molecular de la época, uno se daba cuenta de la compartimentalización, un fenómeno extraordinario en biología celular, la compartimentalización de rutas metabólicas en distintos organelos, creo que ustedes dicen orgánulos, como por ejemplo el ciclo de Krebs en el interior de las mitocondrias. Pero para Lynn esa era una demostración, dada la presencia de ciclos de Krebs en bacterias aerobias, era una demostración adicional de
la endosimbiosis. De manera que, aunque el Lynn-Margulis va a tener mucho rechazo, también había muchos elementos que ciertamente favorecían su teoría. A finales de los años 60, cuando ella escribe su artículo, finalmente lo ve publicado, la evidencia en favor del origen endosimbióticos de las células eucariontes incluía la herencia citoplásmica de mitocondrias y cloroplastos. En España creo que no celebran el Día de la Madre con la intensidad con la que lo hacemos los mexicanos, gastando en regalos, en comidas y probablemente contaminándonos con el SARS-CoV-2 si no tenemos el cuidado adecuado, pero ustedes saben que la principal razón para celebrar el Día de las Madres es el hecho de que las mitocondrias las heredamos por la vía materna. Somos más hijos de mamá que de papá. En general, este es un fenómeno estudiado, sabemos que funciona también para cloroplastos, y esto, las excepciones en la época de Lynn-Margulis del artículo no eran conocidas, y esto para Lynn es un ejemplo de herencia no mendeliana que demuestra la endosimbiosis. Adicionalmente, está la doble membrana de mitocondrias y cloroplastos, donde era muy fácil explicarla si reconocemos que los cloroplastos y las mitocondrias no están en realidad topológicamente en el interior de las células eucariontes, sino que están afuera, tan afuera como las monedas que llevo yo en la bolsa del pantalón, que están realmente en una invaginación de la superficie del pantalón. La reproducción por división binaria de mitocondrias y cloroplasto, la existencia de homólogos de vida libres de mitocondrias y cloroplastos, tenemos cianobacterias, tenemos bacterias con ciclo de Krebs de vida libre, y un punto que voy a discutir al final, que era la herencia no mendeliana de cilios trasplantados en paramecia. Había experimentos que tenían 30 años cuando Lynn los analiza, que demostraban que uno puede hacer trasplantes, invertir la polaridad, el sentido en el que giran los cilios en paramecios, y para Lynn este era un argumento muy poderoso para suponer que los cilios o flagelos eucariontes, ella detestaba el nombre de flagelo eucarionte, en realidad descendían de espiroquetas. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, desde luego que uno entiende la capacidad integradora, la visión evolutiva, la cultura tan extraordinaria que tenía Lynn-Margulis, pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué estaba pasando que finalmente la teoría empieza a ser aceptada en el caso estadounidense? Y lo que hay que decir rápidamente es que en Estados Unidos, en la década de los 60, hay un cambio brutal en la atmósfera intelectual y científica que va a ocurrir. Y esto es resultado de el lanzamiento del Sputnik. En Estados Unidos se recibe como un golpe político, científico, de ingeniería brutal, el que en 1957 la Unión Soviética ponga en órbita un satélite. Y aunque Estados Unidos tenía la capacidad ciertamente desde años atrás de haber puesto un satélite, sabemos ahora que Eisenhower, el presidente Eisenhower, era muy escéptico de hacerlo, porque esto hubiera visibilizado la presencia de Wernher von Braun, el antiguo científico nazi que había sido recibido en Estados Unidos. Pero en 1960 la gente dice, ¿qué está pasando que tenemos este atraso científico tan extraordinario? Y la respuesta del gobierno y la sociedad estadounidense fue absolutamente maravillosa. Lo que ocurrió fue que el gobierno dio unas cantidades extraordinarias, verdaderamente notables, de financiamiento para que se desarrollara la ciencia en el país. Y esto no solamente se tradujo en el apoyo económico, sino también en un apoyo político y social. Se empiezan a dar más dinero a la National Science Foundation, se empiezan a crear puestos de investigadores en muchas universidades, y el resultado va a ser la modificación en las políticas de financiamiento de la investigación científica y técnica, desde luego, el crecimiento del aparato científico y educativo, la cantidad de
la inversión que hubo en preparar libros, profesores, etcétera, es verdaderamente extraordinario. Y por supuesto, hubo una enorme inversión para la NASA, la creación de la NASA y en particular el desarrollo de las ciencias planetarias. Y en este desarrollo de las ciencias planetarias es donde gente como Owen, como el propio Carl Sagan van a entrar rápidamente. De manera que se dan cuenta que había una atmósfera muy proclive hacia la investigación científica. Y esto además va acompañado de una nueva visión del planeta que se va a desarrollar también en esa época. Habría que mencionar aquí que está el trabajo de Wegener y Marshall, que Wegener era un geofísico notable, fue uno de los principales impulsores del Año Geofísico Internacional, le interesaba la evolución de la atmósfera y a diferencia de muchos de los que lo habían precedido, él aprende la biología de microorganismos como las cianobacterias y reconoce junto con su coautor Marshall, que no puede uno comprender la evolución de la atmósfera terrestre si no toma en cuenta el papel de las cianobacterias acumulando oxígeno. Eso es algo que otra vez en la tradición europea se conocía muy bien gracias a los trabajos de Vernadsky, por ejemplo, en Rusia primero, en la Unión Soviética después, gracias al trabajo de los microbiólogos alemanes, a los biogeoquímicos, si los quieren ver así, alemanes, pero en el caso estadounidense, Wegener lo empieza a promover de una manera muy fuerte. Wegener fue el coordinador fundador del Space Science Board, el comité de las ciencias espaciales que forma la National Science Foundation y la National Academy of Sciences, y desde allí empieza a promover con apoyo a proyectos específicos, precisamente esta visión multidisciplinaria de la geofísica. Y al mismo tiempo se va a dar la coincidencia extraordinaria de dos paleontólogos notables, Elso Barham y Preston Cloud, uno muy alto, el otro muy chaparrito, que se dan cuenta que uno puede extender el registro paleontológico al precámbrico temprano, es decir, empiezan a encontrar evidencias de microorganismos cada vez más y más y más antiguos en la historia del planeta. Bueno, en estas condiciones es que Lynn Margulis va a publicar finalmente en 1970 un libro absolutamente maravilloso, The Origin of Eukaryotic Cells, que es desde luego una obra maestra, sobre eso no hay ninguna duda, donde discute no solo el origen de las células eucariontes, sino también la evolución procarionte y de una manera muy acuciosa, con mucha energía extraordinariamente documentada, describe la interacción entre la biosfera y el planeta mismo. O sea, se dan ustedes cuenta cómo ella es capaz de absorber, desarrollar, integrar todo este conocimiento que estaban desarrollando astrónomos, paleontólogos, geoquímicos, etcétera. Y aquí yo creo que viene una característica central de Lynn Margulis, que muchos de sus colegas de la biología estaban viendo hacia el interior de las células, hacia el funcionamiento del ribosoma, de la síntesis de proteínas, la replicación del DNA, la reparación del DNA. Ella no ve hacia el interior de la célula, sino hacia afuera y adopta una perspectiva mucho más amplia en el tiempo y en el espacio. Como hay una serie de coincidencias que pueden ocurrir o no en las ciencias, por esas épocas la gente empieza a descubrir cómo algunas amibas se pueden infectar por bacterias. Aquí las ven ustedes, estas estructuras. Déjenme ver si puedo. No pude activar, no importa, activar un señalador. Pero ven ustedes aquí, por ejemplo, en estas vacuolas en el interior de estas amibas a las que se han hecho un corte, ven ustedes endosimbiontes que están viviendo, y de hecho la gente observa como en el curso de unos pocos años un patógeno que invade amibas, al cabo de 3 o 4 años se convierte en un endosimbionte, porque cuando se mata el patógeno la amiba se muere. Y entonces esto en realidad la explicación es muy sencilla, lo ha estudiado
estudiado con muchísima curiosidad mi amiga Amparo Latorre de la Universidad de Valencia, en donde ella con mucho detalle ha comparado las similitudes entre endosimbiontes y parásitos intracelulares, y aquí nada más resumo un par de las conclusiones que ella y su grupo tienen. Hay una tendencia a perder rasgos metabólicos y estructuras redundantes con las que posee el hospedero. Por ejemplo, hay muchos parásitos intestinales que no tienen biosíntesis de nucleótidos, no tienen biosíntesis de histidina, porque ¿para qué? Los toman directamente del ambiente. Giardia no biosintetiza el colesterol, lo toma del ambiente. Y estas pérdidas secundarias generalmente conducen a asociaciones espaciales, genéticas y metabólicas extraordinariamente estrechas entre las especies involucradas. Giardia ya no puede vivir fuera del intestino o vive en una cajita de Petri, en donde estamos simulando las condiciones que hay en el intestino. Bueno, todo esto, el avance que se va dando, el avance tan extraordinario que se va dando en las ciencias de la vida, en las ciencias del espacio, hace que Lynn Margulis publique una segunda edición de su libro en 1981. Ella siempre dijo que era una segunda edición, yo creo que era todo un otro libro. El libro se llama Symbiosis and Cell Evolution, y Lynn Margulis, y esto es muy importante señalarlo, era una escritora absolutamente extraordinaria. Las cartas, las postales, sus textos científicos reflejaban una pluma verdaderamente envidiable. Yo recuerdo que estaba en Barcelona de visita en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando me avisaron que me había llegado el libro. Fui hacia las 11 de la mañana, estaba en la oficina de correos, recogí el libro y lo terminé de leer, era verano, lo terminé de leer prácticamente en el jardín completo, porque la facilidad para escribir de Lynn era verdaderamente extraordinaria, ¿no? Tenía lo que Henry James llamaba the facility of style, ¿no? Las cosas fluían de una manera excepcional. Y en este libro, Lynn desarrolla lo que me parece un ejemplo absolutamente claro, didáctico, de el patrón puntualista de la endosimbiosis. En la visión tradicional, donde las células evolucionan por la mera acumulación de mutaciones, la idea es que aparece la vida, tenemos una diversificación de bacterias y de aquí llegamos a un fitoflagelado ancestral a partir de, fíjense, todavía algas verdiazules, todavía usa esa nomenclatura, y de aquí van a salir por pérdida secundaria de los cloroplastos, los animales y los hongos, las algas y de aquí las plantas. Y Lynn, la pregunta que se hace, bueno, ¿y dónde está ese fitoflagelado ancestral? Y entonces ella lo que propone en realidad es que hay unos eventos de endosimbiosis a partir de la diversidad morfológica, metabólica, ecológica de distintos procariontes que van a dar origen a los eucariontes ancestrales y de aquí eventualmente a los reinos contemporáneos. Pero fíjense en algo que parece muy trivial y no lo es. Aquí Lynn ya puso una escala en el tiempo. Está diciendo específicamente los eucariontes van a aparecer durante el Precámbrico. Los procariontes es un grupo mucho más antiguo. Pero la idea aquí básica, que por el momento me quiero detener un segundo, es la idea de la anastomosis, la idea de que los árboles tienen ramas que se empiezan a juntar. Y aquí hay una analogía gráfica que creo que explica muy bien en este esquema, que tomé de la red, desafortunadamente no aparece la referencia. En la visión darwinista tradicional, que es correcta, lo que nosotros vemos como el proceso de especiación va produciendo cada vez ramas más separadas entre sí. En este árbol desnudo pueden ustedes ver la extraordinaria diversidad de organismos que estarían representados si fuera un árbol evolutivo. Para Lynn Margulis no.
para Lynn Margulis efectivamente hay algunas ramas que pueden permanecer aisladas, pero lo que realmente cuenta, ella dice, es la anastomosis, la fusión de ramas, que aunque la vida tenga un origen común, este árbol tiene una sola raíz común, este también, lo que tenemos es la manera en que se fusionan ramas, que aquí queda perfectamente claro. Ahora, el otro punto que yo encuentro una lección maravillosa de una visión integrativa es que cuando Lynn Margulis está discutiendo la separación entre procariontes y eucariontes y el origen de células nucleadas a partir de un evento simbiótico, esto se puede relacionar con los metabolismos. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando nosotros observamos, y esta es una división a grosso modo, cuando nosotros nos fijamos, hay una relación muy distinta entre los procariontes y los eucariontes. Todos los eucariontes somos aerobios obligados. Esta palabra obligados se desplazó, debería estar aquí. Los eucariontes anaerobios, como Giardia o las levaduras en la fase anaerobia, son en realidad adaptaciones secundarias. Somos claramente hijos del oxígeno libre, mientras que en los procariontes lo que vemos es que hay toda una gama de respuestas hacia el oxígeno, desde los que no lo toleran, piensen por ejemplo en Metanococcus hanashi, hasta los que son los procariontes que solo pueden vivir en presencia del oxígeno. Es decir, lo que esto me está diciendo en términos evolutivos es que los eucariontes aparecemos cuando hay oxígeno libre acumulado en el ambiente de la Tierra precámbrica, mientras que los procariontes son ciertamente más antiguos. Bueno, ¿qué tiene que ver el oxígeno con los eucariontes? Pues la respuesta es absolutamente fascinante. Los eucariontes ya vimos que tenemos una membrana nuclear, esta membrana nuclear es una entidad perfectamente definida, pero claramente tiene un desarrollo, una conexión funcional, anatómica, ontogénica con la membrana celular, y esto requiere de membranas muy flexibles. ¿De qué están hechas las membranas? Bueno, todos ustedes lo saben, están hechas de lípidos y fosfolípidos y proteínas, qué sé yo, y las membranas pueden ser fluidas si tienen, por ejemplo, ácidos grasos no saturados, lo cual abre el espacio entre las distintas moléculas de los lípidos, y esto los hace ciertamente más fluidas, o pueden ser viscosas, y aquí, o en ambos casos, desde luego, las fuerzas de Van der Waals juegan un papel importantísimo en la estabilidad de las membranas. Pero si quiero tener eucariontes, como acabamos de ver, necesito membranas muy flexibles. ¿Y cuál es la respuesta eucarionte? Pues es absolutamente fascinante. Es la síntesis del colesterol. En países chicharroneros como México o choriceros como España, pues obviamente el colesterol tiene una pésima reputación, pero a nivel celular se dan ustedes cuenta que el papel del colesterol es perfectamente establecida. El grupo OH que tenemos aquí le da una polaridad a la molécula, estabiliza extraordinariamente bien las membranas, y lo que es fascinante, y Lynn Margulis integra todo esto de una manera excepcional en su libro. Si quiero tener colesterol, necesito tener 1, 2, 3, 4 reacciones de oxidación que solo pueden ocurrir en presencia de oxígeno libre, que me van a llevar del escualeno hacia el colesterol. Claramente, si quiero tener membranas flexibles, necesito tener colesterol, membranas flexibles y estables, y si quiero tener colesterol, necesito oxígeno, y por lo tanto, en este esquema donde Lynn Margulis está correlacionando el origen de los eucariontes con el registro geológico, lo que está haciendo es diciendo hay un aumento gradual creciente de la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Ahora, el reconocer que la membrana nuclear es un rasgo típicamente eucarionte,
que está conectado desde luego con la flexibilidad, la plasticidad de las membranas celulares en los eucariontes, no significa no reconocer, como todos lo sabemos, que la membrana nuclear es una entidad perfectamente definida, con poros, con membranas, con matrices con proteínas que reconocemos muy bien. Pero también me está diciendo me está hablando de las ventajas, y esto sigue siendo un gran debate, adaptativas, que significa esta compartimentalización de una serie de funciones en el interior celular. Lynn Margulis estaba muy fascinada, fue la promotora básica, de hecho, de la publicación de artículos de colegas australianos que estudiaron procariontes como Gemnata oscuriglobulus, que como ustedes saben tiene estas membranas internas donde el nucleoide, el DNA, parece estar básicamente acumulado. Hay toda una serie de debates no resueltos sobre si la transcripción y la traducción se dan o no en el interior de estas membranas, no voy a tocar eso, pero Lynn Margulis decía, bueno, este es un ejemplo de la plasticidad de membranas y cómo pudo haber aparecido una membrana nuclear, pero era una explicación muy poco satisfactoria. En realidad, el problema se ha venido a resolver en los últimos años con la conciencia de que las células las podemos dividir en dos grandes grupos, los procariontes en bacterias y en arqueas, pero la relación de las arqueas con el núcleo citoplasma eucarionte es extraordinariamente estrecha, como ven en este árbol que está aquí dibujado. Y esto abrió la posibilidad de entender cuál es el origen del núcleo citoplasma, sobre todo con los trabajos de los grupos holandeses y suecos que han descubierto, donde por cierto hay una colega española, han descubierto que las famosas Asgar arqueas, un grupo de bacterias de procariontes que costó mucho trabajo finalmente cultivar, no son invadidas por bacterias, sino que tienen relaciones simbióticas muy estrechas en donde la Asgar arquea, Asgar por la mitología sueca, con tentáculos atrapan y desarrollan una extraordinaria intimidad con los simbiontes, con los cosimbiontes bacterianos. Y aquí probablemente tenemos el origen o pistas sobre el origen del núcleo citoplasma. De hecho, en los artículos que se han publicado, el descubrimiento de las Asgar arqueas de profilina, que es una molécula típica de eucariontes, de una suerte de citoesqueleto con versiones muy, muy lejanas de la actina eucarionte, pero claramente relacionados, son los que sugieren que un tipo de procariontes como estos son los que van a entrar en simbiosis con bacterias hasta llegar a la situación contemporánea. Hay un punto que quisiera notar, que seguramente muchos de ustedes saben, y es el hecho de que, entendemos muy bien de dónde sale, o empezamos a entender muy bien de dónde salen el nucleocitoplasma, entendemos la relación evolutiva con las arqueas, pero hay algo que a menudo se nos olvida. Miren, si la mitocondria desciende de una bacteria y no tenemos ninguna duda al respecto, entonces la gran pregunta o la gran conclusión sería, bueno, la DNA polimerasa y la RNA polimerasa de las mitocondrias, es decir, el aparato replicativo y transcripcional, tiene que ser homólogo al bacteriano, pero no es así. Cuando nosotros vemos, con una sola excepción, Reclimomonas americana, todo ese grupo es distinto, pero cuando vemos las RNA polimerasas y las DNA polimerasas de las mitocondrias, resulta que son homólogas en realidad a las de los fagos, del fago T7, lo cual quiere decir
que cuando la endosimbiosis se estableció, probablemente el ancestro de las mitocondrias ya estaba infectado por un virus y esto es lo que me explica el desplazamiento, un desplazamiento ortólogo de las las polimerasas de las mitocondrias por las virales. De manera que se dan ustedes cuenta que las complejidades de las células son mayores. Bueno, esto lo hemos sabido en los últimos años, pero Lynn Margulis lo que sí hizo con mucha energía a partir de los años 80 fue tratar de modificar nuestra visión de la taxonomía. Esto no era un capricho. Tienen ustedes que aceptar que para emprender un reanálisis de las divisiones taxonómicas hay que tener un conocimiento enciclopédico de la diversidad biológica, y entonces Lynn Margulis empezó a decir, oigan, la endosimbiosis es perfectamente compatible con la idea de los 5 reinos. Hay una anécdota, nunca le pregunté a Lynn, que dice que Whittaker le dijo a Lynn, oye, modifica el esquema de los 5 reinos, no sé si eso es cierto o no, pero Lynn empezó a insistir mucho en este esquema, que le atrajo de nueva cuenta muchas críticas. A ratos ella era como un ave de las tempestades, como un pararrayos, pero ella le daba lo mismo porque decía, bueno, esto va a facilitar la enseñanza de la biología. Y el reino que más complicaciones le generó, y que de hecho sigue sin ser aceptado, es la creación, la propuesta de un reino como el protoctista, en donde ella te decía, bueno, aquí tienen que estar los eucariontes unicelulares y sus descendientes inmediatos. Y veamos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, Clamidomonas, ustedes la reconocen con el cloroplasto con forma de copón sin ninguna dificultad. Tiene su núcleo, tiene la mancha óptica, etcétera. Y Lynn Margulis decía, esto es claramente un protista sin ningún lugar a dudas, pero si yo me fijo en los descendientes de Clamidomonas, lo que voy a ver es Gonium, que ya es una alga colonial muy sencilla, Pandorina, que tiene mayor complejidad, y Volvox. Cada una de estas células es en realidad idéntica a Clamidomonas, y el argumento de Lynn Margulis es, ¿para qué trazar una línea divisoria que me separe a Clamidomonas de sus descendientes inmediatos? Los mexicanos tenemos una frontera que nos separa de Guatemala, pero un guatemalteco y una chiapaneca son absolutamente indistinguibles, y lo mismo puede uno imaginarse en muchas partes del mundo. Entonces, para Lynn Margulis este era un argumento muy poderoso, y ella insistió que había que reconocer la continuidad evolutiva entre estos distintos grupos biológicos, y eso es lo que la lleva a publicar un libro absolutamente maravilloso que se llama Five Kingdoms, que escribe con su colega Carlene Schwartz de la Universidad de Massachusetts, y esto representa realmente uno de los momentos culminantes en la popularidad, en la aceptación de las ideas de Lynn. Un fenómeno que nunca he entendido, que me da mucho gusto, desde luego, es ver la popularidad enorme que Lynn tenía entre los botánicos, entre quienes se dedican a la botánica, era mucho mayor que en otras áreas. Mi conocimiento de la taxonomía, la sistemática de las plantas es muy pobre, y nunca he entendido, yo lo aprecio mucho, esa enorme aprecio que sus ideas tuvieron entre los botánicos. Pero este momento, en la publicación de este libro, realmente genera una simpatía a nivel mundial en el caso de Lynn. Y en ese momento se da otro descubrimiento absolutamente maravilloso en la biología, que es la utilización ya de un marcador evolutivo específico, que fue el RNA ribosomal, para hacer filogenias, el trabajo de Woese y Fox. Y ustedes saben que eso llevó a una serie de debates, los debates permanecen, en donde se dijo, bueno, no hay 2 reinos, procariontes y eucariontes, no hay 5 reinos, sino lo que hay son
3 grandes dominios. El término de WOX a mí nunca me gustó. 3 grandes dominios que son las bacterias, las arquea y el núcleo citoplasma eucarionte. Cuando esto se publica, me acuerdo que estaba yo dando unas charlas en Massachusetts, me había invitado Lynn Margulis, y le enseñé un árbol equivalente a este, en donde marqué, como en este dibujo, marqué la presencia de las cianobacterias como grupo hermano de los plástidos y las mitocondrias como grupo hermano de las alfa-proteobacterias. Y le dije a Lynn, mira Lynn, esto viene a probar tu teoría. Y Lynn me dio una respuesta que me dejó muy sorprendido porque me dijo, mi teoría ya estaba probada. Lynn no estaba siendo arrogante. Lynn Margulis no era nada arrogante. La conocí muy bien, probablemente fue una de las mejores amigas que he tenido, desde luego una maestra sin igual, pero lo que Lynn Margulis me estaba diciendo con mi teoría ya estaba probada es, no seamos reduccionistas y pensemos que solo las moléculas van a validar la evolución celular. La teoría de Lynn fue construida a partir de observaciones morfológicas, metabólicas, paleontológicas, reproductivas, y se dan ustedes cuenta que no tenemos el buen biólogo evolutivo, la buena evolucionista tiene que fijarse en todas estas características para realmente poder sostener, proponer una narrativa de cambio biológico y no fijarse nada más en una molécula. Pero el hecho concreto es que esto llevó a un debate que fue muy intenso, por decirlo menos, entre Lynn Margulis, que insistía, estudiemos al organismo, y Carl Woese, que decía, conozcamos las moléculas. Y se dan cuenta lo absurdo que es pensar que uno u otra tenían la razón. Ambos la tenían. Fue aquí una confrontación muy desafortunada de dos puntos de vista que son absolutamente complementarios y que hoy en día entendemos o deberíamos entender y enseñar como tales. Pero en un intento fallido por conciliar las cosas, Lynn publica una segunda edición del libro de Five Kingdoms, bueno, una edición modificada, al que llamó Kingdoms and Domains, para tratar de conciliar la taxonomía, las filogenias moleculares y la historia natural de los seres vivos. No lo logró. Y entre las críticas es decir, no lo logró porque no tuviera razón, sino porque es una empresa ciertamente, una empresa intelectual ciertamente complicada y los ánimos estaban caldeados. Pero entre los problemas que muchos empezaron a señalar que la teoría de endosimbiosis podía tener era que violaba las premisas del mendelismo, lo cual es cierto, y de la selección natural, lo cual no es cierto del todo. Pero aquí en realidad hay que insistir que cuando uno se fija en la forma en que se reproducen los organismos, tenemos muchísimos mecanismos no mendelianos que permiten la transmisión de simbiontes. Cuando nace una ternera, por ejemplo, uno lleva a los niños a la granja y les dice cosas cursis como, fíjate cómo la mamá vaca está lamiendo a la mamá a la hijita ternera porque los quiere mucho. No, en realidad le está lamiendo porque es un mecanismo espléndido de contaminación en el sentido más estricto de transmisión de la microbiota hacia la ternera, sin los cuales el producto no podría sobrevivir, no podría digerir las hierbas, el alimento. Es un poco difícil explicarle a los niños de un kindergarten una transmisión o mendeliana atrás del fenómeno de las lamidas que la vaca mamá le da a la hijita ternera, pero en realidad eso es lo que hay. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en las conejas, los conejos, ustedes saben que producen este excremento negro, oscuro, muy, muy seco, pero cuando una coneja acaba de parir, no sé qué tan frecuentes en las especies, pero cambia la calidad del excremento y las crías realmente están siendo bañadas en un excremento
excremento rico en microbiota y en vitaminas, con lo cual tenemos garantizada la transmisión de los simbiontes. Las termitas son incapaces de digerir la celulosa, quien digiere la celulosa es la microbiota que tienen en el intestino, y en los termiteros, las termitas obreras van y defecan, colocan el ano directamente sobre la boca de las pupas y de esta manera están garantizando la transmisión de los simbiontes. Son formas poco elegantes, si lo quieren ver así, de mantener la continuación de la simbiosis, pero está demostrando que la simbiosis también tiene consecuencias conductuales. Y un caso que es fascinante es el de Pelomyxa palustris. Aquí ven un corte de esta amiba, es una amiba multinucleada, y pueden ver ustedes como alrededor de los núcleos hay una enorme cantidad de corpúsculos que ahora sabemos que son bacterias. Estas bacterias, en realidad las llamamos bacterias perinucleares. Cuando la amiba se divide, no hay mitosis, garantizan que cuando menos una dotación de las poblaciones de endosimbiontes se va a ir a uno de los pedazos de la amiba donde están los núcleos. De manera que claramente hay mecanismos no mendelianos de transmisión de la microbiota, y no voy a profundizar en la pregunta, pero exactamente cómo adquirimos nosotros nuestra microbiota intestinal cuando nacemos, qué hizo nuestra mamá en ese momento, lo dejo aparte para no entrar en detalles que afecten la celebración del 10 de mayo. El otro punto que fue criticado de manera incorrecta y que Julie Peretú y yo analizamos con mucho detalle en estos dos artículos es la supuesta oposición entre la endosimbiosis y la selección natural. Y ese es un debate falso. ¿Por qué? Porque al igual que la conjugación y el sexo meiótico seguido de fertilización, la endosimbiosis es un proceso combinatorial de cambio evolutivo, es decir, es un mecanismo adicional que genera variabilidad genética. En segundo lugar, la adquisición endosimbiótica de genes y genomas es un proceso aleatorio, es decir, es independiente de las ventajas evolutivas que puede conferir a los organismos en un ambiente específico. Dos especies no entran en simbiosis porque lo necesiten, sino que hay muchas que sí y habrá muchas que no, exactamente igual con el mismo elemento de aleatoriedad que vemos en la evolución característica. Y finalmente, no se olviden que los rasgos biológicos adquiridos por endosimbiosis poseen una historia previa que está definida por los filtros de la selección natural. La cianobacteria, que terminó siendo ancestro de los cloroplastos, tenía toda una historia de miles de millones de años atrás, de cientos de millones de años atrás, en los cuales se definieron los rasgos que ahora vemos en los cloroplastos, y después la evolución va a ser un proceso claramente de coevolución. Bueno, vamos a tocar ya, acercándonos muy rápidamente al final de la charla, hacia el problema de una parte de la teoría de Lynn Margulis en que estuvo equivocada. Eso no demerita el significado de su obra en general, pero Lynn insistió en los años 60 y hasta el final de sus días, de hecho, que las espiroquetas eran los organismos ancestrales a la movilidad eucarionte, al cilio eucarionte, y por lo tanto a los sistemas de tubulina, de INA que vemos en los eucariontes. ¿Por qué Lynn insistió tanto en este punto de vista? Bueno, ella se fijó mucho en los trabajos que había hecho Sonneborn con los paramecios. Y ustedes saben que los paramecia tienen esta enorme cantidad de cilios que los recubren, tienen la forma de suela de zapatos que todos reconocemos muy bien, son protistas que han sido estudiados, descritos desde principios del siglo XVIII. Hay unos dibujos absolutamente espléndidos de la movilidad, de la distribución, fíjense aquí la distribución en líneas, en surcos muy claramente definidos de los cilios. En épocas previas
al descubrimiento del papel genético del DNA, a la importancia de la doble hélice, Tracy Sonneborn empezó a hacer experimentos sobre lo que ahora llamamos herencia estructural, que es algo que los biólogos en general no enseñamos, no aprendemos, no discutimos. Y él se dio cuenta, aquí tengo un error, déjenme compensarlo muy rápidamente, se dio cuenta, perdón. Gracias. Se dio cuenta que uno puede tener paramecios, que vamos a llamar normales, en donde los cilios están todos ellos batiendo en la misma dirección, pero hicieron unos experimentos finísimos, realmente extraordinarios, en donde tomaron parte de la cutícula de los paramecios, la cortaron, la invirtieron, la volvieron a pegar, y el resultado fue que los descendientes de los paramecia que habían pasado por este procedimiento microquirúrgico seguían heredando los cilios que ahora batían en un sentido distinto. Es decir, estamos viendo un caso de una herencia muy peculiar. No se olviden, ahora sí podemos regresar al anterior. No se olviden que cuando estamos hablando de los cilios, estamos hablando de el axonema, del cuerpo basal, de estructuras 9+2, etcétera. Y Lynn Margulis, como una enorme cantidad de sus contemporáneos, estaban convencidos de que esto significaba que había DNA o RNA en el cuerpo basal, que era la única manera de explicar la herencia de esta situación cambiante de los cilios. Bueno, ahora sabemos que no es así, pero lo sabemos de hace pocos años. Es decir, tenemos un caso de herencia estructural donde tenemos una replicación, por ejemplo, de los centriolos, de los centrómeros, una replicación donde no participan los ácidos nucleicos. Todos sabemos que hay una participación, que hay una replicación de los centriolos que no tienen, ahora sabemos que no tienen material genético, de eso estamos, no tienen material genético que participe en este proceso de replicación, estamos muy seguros. Y en realidad la tendencia ahora en biología es a creer que lo que estamos viendo es lo que llamamos herencia estructural equivalente, como dice Janine Besson en este artículo publicado hace ya 10 años, equivalente a lo que estamos viendo en los priones. Es decir, podemos tener replicación de estructuras sin que haya necesariamente un material genético involucrado. Bueno, Lynn sabía los intentos en los cuales ella participó para buscar DNA o RNA en los centriolos fallaron sistemáticamente y ella, sin embargo, insistió en que las espiroquetas, de hecho modificó un poco su esquema, las espiroquetas eran ancestrales a la movilidad eucarionte y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué Lynn Margulis insistió tanto en la relación evolutiva entre espiroquetas y la movilidad eucarionte? Y la respuesta es realmente muy sencilla. La discutimos otra vez con mucho detalle, Julie Pereto y yo, porque la movilidad de algunos protistas depende de su asociación simbiótica con espiroquetas. Lynn conocía muy bien muchísimos protistas, por ejemplo, los que viven en el interior del tracto digestivo de termites, en la parte posterior del intestino, veía estas estructuras que tradicionalmente habían sido descritas como cilios, pero que ahora sabemos perfectamente bien que son espiroquetas. Lynn conocía con enorme detalle, hizo los inventarios de la diversidad microbiana de estos ambientes, sabía que en la cutícula de estos protistas que están en el intestino no solamente estaban las espiroquetas asociadas, sino que había esta especie de repisas en donde se asientan bacterias cuya función realmente no conocemos y por supuesto estaba muy consciente de que muchos protistas se mueven gracias a las espiroquetas, pero además se dedicó a documentar con mucho cuidado las modificaciones anatómicas que sufrían vamos a ver si pasa.
Sí, las modificaciones morfológicas de espiroquetas las pueden ver aquí en estos dos primeros paneles, que se pegan a la cutícula, que se ha desarrollado esta estructura que realmente penetra al interior del protista y que ella creía que era equivalente al cuerpo basal, al cinetosoma que vemos en los cilios. Bueno, ¿por qué Lin insistía en esto otra vez? Porque conocía muy bien a los protistas y porque, no nos olvidemos, Lin era una suerte de naturalista del mundo microbiano. Y este mundo microbiano la llevó realmente en esto. Claramente hay protistas que se mueven por espiroquetas, claramente las espiroquetas no son ancestros del aparato mitótico, meiótico, pues de los cuerpos basales, etcétera. Pero esto llevó a Lin a darse cuenta que si queremos estudiar con mucho cuidado la evolución de la mitosis y la meiosis, que era un problema completamente desdeñado hasta que ella se acercó a él, lo que tenemos que hacer es estudiar la diversidad protistas. Y la gente a menudo se olvida que uno de sus grandes libros fue este Manual de los Protoctistas, insistió en que tenía que llevar el nombre protoctista, en donde buscó a los especialistas de todo el mundo para describir cada uno de los grupos de protistas conocidos, y habría que decir que reconoció con rapidez que la sorprendente diversidad de los protistas es el resultado de procesos evolutivos con pérdida y ganancia de simbiontes que permiten estudiar la evolución de la mitosis y la meiosis a lo largo del Precámbrico. Es decir, subrayó la importancia que tiene todo uno de los grupos, probablemente el más diverso que hay y del cual sabemos menos. Lin estaba escribiendo todo esto, tratando de resumir todo esto en lo que hubiera sido un libro al que ella llamó, bueno, el manuscrito lo llamó Symbiogenetics, The Origin of Mitotic Cells from Bacterial Communities in the Proterozoic Eon, y va a ser, ella decía que era la cuarta edición, en realidad era un libro distinto. El libro se iba a publicar en el 2012, a varios amigos con mucha generosidad nos envió el manuscrito para que lo leyéramos, y el manuscrito finalmente no se publicó porque desafortunadamente Lin falleció en el 2011, falleció hace 10 años. Lynn Margulis nos deja una herencia extraordinaria, nos deja la herencia de una mujer dotada de una enorme rebeldía intelectual, de una acuciosidad científica extraordinaria, de una generosidad académica maravillosa. Ella, y con esto termino, trataba a sus colegas, a sus estudiantes como amigos cercanos, y en alguna ocasión uno de sus hijos decía que trataba a los estudiantes como a los hijos y a los hijos como si fueran sus estudiantes. Y concluyo con esta anécdota. Una vez coincidimos en París, la llevé a cenar a un restaurante que nos gustaba mucho, muy cercano al Campo Marte, y de repente sacó su cartera y en la cartera, bueno, me enseñó las fotos del nieto mayor que se llama Tonio Portoño, y traía allí las fotografías de algunos de sus protistas favoritos. Es decir, prefería traer en la cartera las fotos de sus microorganismos favoritos a las de sus hijos. Y creo que esto muestra finalmente una devoción, una vitalidad, una inteligencia y un compromiso muy fuerte con lo que ella quería estudiar. Y esto es básicamente lo que les quería yo contar. Muchísimas gracias, Antonio. Supongo que no lo has visto, pero está el chat de comentarios lleno de wows, de qué maravilla. Muchísimas gracias. Ha sido una conferencia absolutamente espectacular. Yo creo que cuando he hecho antes el comentario sobre el impacto que me causó una charla tuya hace unos años aquí en la Complutense, bueno, creo que ahora habéis visto que no estaba exagerando. Esta es de las conferencias que se recuerdan toda la vida. Bueno, hay montones y montones de preguntas en el apartado que tenemos habilitado al efecto, así que te las voy a ir disparando y tú nos vas contando tu opinión, porque en la mayor parte de ellas preguntan tu opinión personal sobre cuestiones.
Por ejemplo, la primera nos la hace Alejandro, dice, ¿alguna vez Lynn tuvo algún debate, controversia, confrontación directa o indirecta con alguna figura, algún científico considerable del neodarwinismo? Sí, por supuesto, muchos. A mí me tocó atestiguar, por ejemplo, los debates con John Maynard Smith, por ejemplo, con Richard Dawkins, y Lynn tenía, yo creo que era una virtud, pero para muchos era un problema. No era el caso de Dawkins, sino era el caso de John Maynard Smith, pero sí era el caso de muchos colegas. Desafortunadamente, la manera en que nos educan en ciencia, y lo reproducimos los maestros, tiende mucho a olvidarse que hay otras áreas del conocimiento, de la historia, del arte, de la música, etc. Lynn tenía una cultura absolutamente extraordinaria. Era una mujer muy culta, tenía otra vez, como decía Henry James, the felicity of style, escribía maravillosamente bien, sabía usar metáforas con una rapidez extraordinaria, y entonces cuando ella respondía a los cuestionamientos de algunos de sus colegas, los dejaba como ignorantes pueblerinos, lo que conocía los organismos, pero además conocía la historia de su descripción, la historia natural y demás. En el debate con John Maynard Smith fue un debate muy elegante. Hubo varios, yo atestigué uno de ellos, fue un debate muy elegante, en donde lo que se estaban viendo eran dos visiones de la biología. Una visión del neodarwinismo tradicional muy profunda, muy rica, y una visión de un naturalismo evolutivo extraordinariamente refinado. Y otra vez yo creo que ahí los dos componentes, las dos visiones eran complementarias. Con Dawkins pasó exactamente lo mismo, y a mí me hace mucha gracia que hay gente que critica a Dawkins. Creo que lo critican más en España, donde la derecha religiosa es más fuerte que en Latinoamérica, hay que decirlo, porque Dawkins también es una persona muy culta, muy generosa, muy empeñado en difundir una visión laica de la ciencia. Jesús Pérez Gil, nuestro decano, te pregunta qué opinas de los descubrimientos recientes sobre el microbioma y su integración en el organismo, en los organismos sistemas, en la inspiración de la visión holística de Margulis. Y yo, si me voy a permitir, como tiene que ver con el microbioma, coger la pregunta, agarrar la pregunta, en tu caso, que dejaste pendiente sobre cómo adquirimos nuestra microbiota. Bueno, a ver, la tradición cartesiana en ciencia ha sido muy rica. Generalmente nosotros tomamos una sola variable experimental, observacional, y nos dedicamos a describirla. Pero la naturaleza no es así. El problema es cómo desarrollamos metodologías en donde tengamos más de una variable experimental, o cómo estudiamos un solo microorganismo sin tomar en cuenta las interacciones. La herencia de Louis Pasteur y de Koch es maravillosa, pero a Lynn le gustaba decir mucho, y creo que tenía toda la razón, que una de las tradiciones de la microbiología, una tradición muy rica, muy poderosa, es la de aislar cada organismo para poderlo caracterizar. Pero el problema es que en la realidad los organismos no vivimos aislados. Uno de estos niños, niñas que nacen con problemas inmunológicos, no sé exactamente cómo se llama el síndrome, que tienen que vivir aislados de los microorganismos, es un organismo que se encuentra, el niño, el humano, se encuentra en una desventaja brutal. Lo que nosotros vemos es esa coevolución de estructuras, de especies y demás. Yo creo, Lynn tenía dibujos, desafortunadamente no sé dónde hayan terminado. Lynn tenía dibujos en donde mostraba, por ejemplo, la distribución de bacterias y virus en distintas partes del cuerpo humano.
como yo creo que corresponden realmente a la realidad. Todos sabemos que cuando nos dan antibióticos porque tenemos una infección estomacal, pues podemos tener problemas porque los antibióticos, voy a usar la expresión española, se cargan no solamente al patógeno, sino también a los simbiontes, como Escherichia coli y demás. Y entonces empezamos a tener problemas de absorción de vitaminas o de producción de vitamina B12, etcétera, ¿no? Bueno, eso de lo que me está hablando es de esta riqueza de comunidades microbianas sin los cuales ningún eucarionte puede sobrevivir. Lynn decía, y aquí la repito, no es una idea mía, la repito, todo eucarionte necesariamente depende de asociaciones con distintos procariontes o con otros eucariontes. ¿Eso qué significa? Que cuando enfatizamos el papel del individuo, ¿no? Por ejemplo, que es una de las cosas muy del siglo XIX, estamos haciendo lo correcto, pero la descripción global requiere de reconocer, por ejemplo, de las interacciones. Cuando un bebé nace, y eso se sabe bien, cuando un bebé, son descubrimientos recientes, cuando un bebé nace por cesárea, cosa a las cuales las mujeres cada vez rechazan más, lo cual me parece maravilloso. Cuando un bebé nace por cesárea, sabemos que al cabo de unas semanas la microbiota que tiene es mucho menos rica que la bebé que nace por la ruta natural, ¿no? Entonces, yo creo que estamos aprendiendo eso. Ahora, tampoco habría que sublimar el papel de la microbiota. Ustedes saben que se han puesto de moda los trasplantes fecales para resolver una serie de padecimientos, pero hay dos reportes, uno sobre la llegada de bacterias que tienen una isla de genes que activa algunos genes que vuelven más susceptible al paciente al cáncer, y hay casos reportados de gente que ha sido infectada por SARS-CoV-2 por trasplantes fecales. Entonces, yo creo que tenemos que llegar a una situación de equilibrio, pero la idea es, digamos que en el mundo microbiano todo es como en el Mediterráneo, que vive uno más en las plazas y en las calles y en los bares que aislado en su casa al estilo estadounidense. Muy bien. Marisa Castiñeira te pregunta si hizo Lynn Margulis algún tipo de trabajo experimental. Sí, cómo no. Salir con Lynn al campo era maravilloso porque ella siempre cargaba con un microscopio pequeñito que rápidamente armaba, aislaba bacterias, se las enseñaba a uno, hacía microbiología muy clásica, y como ocurre en todos los grupos, con todos los investigadores, con todas las científicas, había colegas, había estudiantes, había técnicos que hacían parte del trabajo experimental. Pero ella era básicamente a mí me costó trabajo darme cuenta de eso, lo debo confesar. Ella hacía básicamente una microbiología ortodoxa, pero tenía un conocimiento absolutamente envidiable de la diversidad biológica, ¿no? ¿Saben, perdón, cuál era uno de los grandes placeres? Y yo lo disfruté en muchas ocasiones, salir con Lynn Margulis al campo. Su conocimiento de las plantas era espectacular, y entonces la manera en que iba describiendo las plantas, el tipo de suelo, ver con el entusiasmo con el cual aprendía geología, etcétera, era absolutamente fascinante. Era una maestra nata. Merche Martín te pregunta qué opinas sobre la propuesta de Forter-Claverie y otros virólogos evolutivos en relación a la hipótesis de la virogénesis nuclear y el papel central de los virus en la eucariogénesis. Están completamente equivocados en que el núcleo tenga un origen viral, digo.
Cuando uno lee los artículos donde se proponen eso, hay un problema ahí de polaridad. Los virus grandotes se parecen a los núcleos porque tienen mucho material genético, porque son derivados de los núcleos, o bien porque el núcleo es de origen viral. No, basta ver la anatomía de un eucarionte, de una célula eucarionte, para darse cuenta que eso no puede, que ese origen viral no lo puede explicar. Ahora, eso no significa, como claramente lo demuestran las polimerasas mitocondriales de origen viral, eso no significa que los virus no jueguen un papel en la evolución, lo juegan y central, pero ciertamente la otra... Patrick Patrick Forter es un amigo que quiero bien, pero la manera en que la amistad se ha sostenido es porque nunca me pongo a discutir sus teorías. Muy bien, Leonardo y Dali tenía una pregunta muy parecida, así que Leonardo, si te parece, la damos por contestada. Y te traslado ahora una pregunta de Joaquín Álvarez. Dice que Taylor en 1976 presentó una serie de hipótesis no endosimbióticas para el origen de la célula eucariota. ¿Cómo fueron estos debates entre Taylor y Lin? A mí me tocó conocerlo a él cuando ya él había aceptado la teoría de endosimbiosis. La teoría no fue aceptada de inmediato. Hay fenómenos o descubrimientos científicos que tienen una aceptación instantánea prácticamente, ¿no? Un ejemplo es el experimento de Miller, la doble hélice, etcétera, pero que prácticamente todo el mundo lo acepta de inmediato, pero eso no ocurre en general con las teorías o con las propuestas. Supongo que allí hay toda una discusión epistemológica que hacer al respecto, pero cuando lo que Taylor hizo fue en realidad resumir las ideas que había para ver sobre cuál podía uno escoger señalando pros y contras, pero él terminó llamándola The Serial Hypothesis, Serial Endosymbiotic Theory, una cosa así, y terminó aceptándolo. Yo cuando lo conocí a él en casa de Lin, era un placer ver cómo él dijo, a ver si escribí esto, pero todas estas teorías que eran desechadas en aras de la teoría endosimbiótica. La parte que él no aceptó, y tenía razón, era el origen endosimbiótico del aparato mitótico, de la movilidad eucarionte, porque en esa época no se conocía, como se ha confirmado, que hubiera material genético en el cuerpo basal de los cilios, ¿no? Rubén Gómez Gordo te pregunta qué opinas de la reciente actualización de la base de datos taxonómica de ARN ribosómico 16S Silva, V138, y los nuevos nombres taxonómicos, Bacteroidota, Actinobacteriota, etc. A ver, allí tenemos un problema, y es que quienes tienen un entrenamiento en biología molecular o en genómica han perdido, en España no, en España en eso el equilibrio se ha mantenido mucho más, en Alemania también se mantiene un poquito más el equilibrio. En general no tienen mucha idea de la sistemática, no tienen mucha idea de la taxonomía, y yo creo que son los resabios de eso que don Ramón Margalef llamaba la división de biólogos de bata y los biólogos de bota. Yo creo que deberíamos volver fuertemente a la idea del organismo para tratar de entender, por ejemplo, que a partir de allí es como podemos tener nomenclaturas, taxonomías, propuestas sistemáticas que sean más completas. Y también reconocer que cada vez estamos, obviamente, profundizando más, y que por lo tanto habrá entidades biológicas o fenómenos que no caen en el esquema tradicional. Déjenme poner un ejemplo muy clásico. Cuando Haeckel propone el reino protista o el reino monera, está haciendo algo que es absolutamente maravilloso. Está diciendo, a ver, tenemos plantas, tenemos animales, y como la microbiología me está demostrando que tengo todo otro grupo de organismos, propongo el reino protista. ¿Por qué propone Haeckel
otro reino y no, ¿por qué no habla de la República de los Protistas? Porque en el siglo XIX se estaban inventando reinos, se inventó el reino de Grecia, se inventó el reino de México, se inventó el reino el reino del Brasil, y entonces, bueno, pues los científicos no permanecemos ajenos a esos entornos sociales y a esos prejuicios. Cuando Woese propone la idea de dominios, mucha gente muy cercana le dijo, no es un buen nombre, porque ya usamos el término dominio en bioquímica de proteínas o de ácidos nucleicos, y Arquea, ten cuidado porque suena arqueano. Él persistió, era una figura muy poderosa, era un hombre muy brillante, complicado como todos, pero brillante, y se quedó el término dominio. A mí una vez me ocurrió hacer el chiste en un congreso de que como buen latinoamericano me ponía nervioso cuando un estadounidense hablaba de dominios y le caía en la punta del hígado a Woese para el resto de mis días, ¿no? Pero eso refleja finalmente estos prejuicios y esta falta de comunicación entre otras visiones no moleculares o no subcelulares de la biología. Ahora, la base de datos de RNA ribosomal es magnífica, es uno de, yo creo que cuando uno ve esas bases de datos es como estar viendo la Capilla Sixtina, como estar oyendo el Don Giovanni de Mozart, ¿no? Es absolutamente, son obras maestras de acumulación de información científica. Tenemos a continuación, Antonio, una pregunta de tu amigo Carlos Briones. Empieza dándote la enhorabuena por la charla. Y lo que quiere saber concretamente es tu opinión. Quiere saber si la investigación sobre la endosimbiosis se detuvo con la muerte de Lin o su escuela sigue investigando sobre posibles extensiones de este modelo. La pregunta de Carlos Briones es muy buena y me da la oportunidad de saludar a un amigo y un colega muy querido, muy respetado. A ver, la pregunta de Carlos tiene dos componentes. Uno, la endosimbiosis no se ha detenido, la endosimbiosis sigue siendo investigada y yo creo que precisamente el énfasis en la comunidad biomédica de la microbiota es un derivado espléndido del trabajo de Lynn Margulis. El grupo que Lynn Margulis generó en Estados Unidos, ese sí se acabó, en su universidad al menos. En la Universidad de Massachusetts, el grupo que ella tenía no tuvo continuidad. Eso pasa mucho en Estados Unidos, desafortunadamente, pero yo diría que hay un enorme empeño ahora en tratar, por un lado, de ver los aspectos moleculares de la endosimbiosis, los aspectos genómicos, y por otro lado, y eso me parece una parte absolutamente fascinante, ver a nivel organísmico, por ejemplo, los procesos de tisularización, en donde sabemos que interviene la simbiosis. A mí la diferenciación tisular y asociada a veces con conductas, inducida por la simbiosis, me parece que es un problema fascinante en el cual poca gente trabaja. El grupo inglés en simbiosis es muy sólido, el grupo alemán es muy sólido y una derivación de todo esto es, desde luego, el tratar de entender con más cuidado la asociación que claramente está demostrada, pero que hay que refinar, entre el núcleo citoplasma y las Asgard arqueas, ¿no? En donde hay resultados espectaculares, como el descubrimiento de la profilina, la actina primitiva, etcétera, en Asgard. Aquí déjenme hacer una anotación muy rápida, si me permiten, que es una demostración de cómo puede organizar uno la ciencia de distintas maneras. Patrick Forter y otros amigos, otros colegas, decían que no es cierto que haya genes de
Decían que los resultados reportados por el grupo sueco-holandés sobre la presencia de genes eucariontes en Asgard era un problema porque eran caracterizaciones metagenómicas, porque no se habían cultivado las bacterias, etcétera. Tema, el descubridor de esto, desde luego que no le creyó, y los japoneses, los colegas japoneses empezaron a hacer algo maravilloso. Dijeron, vamos a ver si podemos cultivar las Asgard en el laboratorio. Les llevó 12 años cultivarlas, 12 años. Y yo quisiera saber en cuántos países, en México no, desde luego, se va a poder, se darían apoyo de espacio, de tiempo, de dinero, de plazas, para que haya un proyecto de 12 años, al final de los cuales hubo un resultado positivo. Interesante reflexión, sí. Alfredo Caro, y vamos a terminar con esta pregunta, que llevamos casi 2 horas contigo, no queremos robarte mucho más tiempo. Alfredo Caro te pregunta cuál era la relación entre Lynn y Lovelock para la teoría Gaia. ¿Y cuál crees que creo que está intentando preguntar, cuál crees que es su relación con la crisis ecológica actual? A ver, Lynn Margulis, como he tratado de mostrarlo, tenía perfectamente claro este diálogo, si se me permite usar el término, tan íntimo entre los volátiles de la Tierra, entre la atmósfera de la Tierra y la biosfera. Tan era así que ella hizo que se tradujera el libro de Vinogradsky sobre la biosfera, juntó a un grupo de colegas y entre todos hicimos una introducción muy acuciosa, muy detallada para tratar de analizar las premisas intelectuales de esta visión tan integrativa. La biogeoquímica se desarrolló sobre todo en Alemania, en Suiza, en Austria y en Rusia primero, luego en la Unión Soviética, y tardó mucho en llegar a los Estados Unidos. Y entonces Lynn tenía una campaña permanente, se puede decir, para tratar de ver la evolución de la biosfera en el contexto de la evolución del planeta, cosa que parece maravilloso. Lovelock, por su lado, era un químico, sigue siendo un químico, tiene más de 100 años, un químico que cuando fue contratado por la NASA para participar en los proyectos de búsqueda de vida en Marte, dijo, a ver, los gases de la atmósfera marciana están en equilibrio termodinámico, básicamente, los gases de la atmósfera terrestre están en desequilibrio termodinámico y químico por la actividad de la biosfera, liberamos hidrógeno, metano, estamos con el ciclo del dióxido de carbono, el nitrógeno, etcétera. En Marte no hay vida, punto. Llegó a esa conclusión así muy rápidamente. Eso le gustó mucho a Lynn Margulis y empezaron a colaborar con artículos publicados en Icarus, una revista que dirigió mucho tiempo Carl Sagan, por cierto, en donde intentaron hacer un análisis muy cuidadoso de la diversidad de especies químicas que liberamos los seres vivos o que atrapamos los seres vivos que reciclamos de la atmósfera. Eso llevó a Lynn rápidamente a aceptar la idea propuesta primero por Lovelock de la hipótesis de Gaia. Hubo un suplemento del País publicado hace ya como 15 años en donde contaban la idea de cómo, menos 10 años, de cómo se había llegado al nombre de Gaia y demás. Y Lovelock era un poco, no sé si sigue escribiendo, finalista, un poco tenía una visión muy teleológica de Gaia, y de ahí derivó hacia cosas como la idea de cambiar Marte, la transformación de Marte por bacterias, una imagen de Gaia como si fuera una entidad totipotente, algo así, ¿no? Tiene un libro donde habla de la venganza de Gaia y demás. Lynn tenía, como se dice, en español existe la expresión sentimientos encontrados, mixed feelings, con respecto a la hipótesis de Gaia. Yo la vi, la escuché cambiar muchas veces sobre si la hipótesis es muy válida, no, la hipótesis es demasiado finalista. Y Lynn tenía un rasgo con el que
yo me identifiqué muy fácilmente que era una laicidad extrema y le molestaban estas visiones casi místicas o más bien místicas de la madre tierra y las fuerzas que conectan a la madre tierra con el pensamiento y qué sé yo. Pero también reconocía, eso me acuerdo que lo platicamos con su hijo Zachary, estábamos Lynn, Zachary y yo viendo la celebración del Día de la Tierra en la Universidad de Columbia, en un espacio muy bello que tienen, y muy al estilo gringo, había gente que improvisaba canciones y se ponía los pies descalzos en la tierra para absorber las fuerzas naturales, y eso a los tres, bueno, sobre todo a Lynn y a mí, nos producía un ataque de risa. Y eso Lynn decía, este es el problema, que ya se convirtió en una especie de nueva religión, pero tiene una utilidad, y es que está haciendo a la gente consciente de la necesidad de tener una forma de vida que sea menos contaminante y que ayude a preservar la diversidad biológica. Las últimas veces que platicamos sobre la hipótesis de Gaia, unos meses antes de que muriera, Lynn mantenía su escepticismo sobre la hipótesis, ¿eh? O sea, a ratos decía que sí, pero no se convencía tanto. Yo definitivamente creo que es una metáfora, y a las personas que les interese ver un análisis más cuidadoso, hay un texto muy bello, muy interesante, que publicó hace un año y medio, For Doolittle, que se llama Lo que importa, en inglés, lo que importa es la canción y no los cantantes, porque él hace ver cómo distintas comunidades microbianas pueden tener la misma producción de gases a pesar de que tengan una composición biológica muy diversa. Y él dice, bueno, esto lo podemos explicar con esta parte científica de la hipótesis de Gaia, ¿no? Muy bien, Antonio. Vamos a cerrar aquí. Antes de despedirte, déjame simplemente dar las gracias a los compañeros de la Fundación que han estado apoyando técnicamente la transmisión de este evento. Muchas gracias. Y ahora sí, infinitas gracias a ti, Antonio. Ha sido una lección no solo de biología, de historia, de comunicación. Ha sido una maravilla escucharte. Te agradezco muchísimo que nos hayas hecho este hueco a tus compañeros complutenses, que ya sabes que te admiramos muchísimo. Y ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, son gente muy generosa, como dije, me siento muy en casa, tengo amigos queridísimos que admiro mucho en España, Susana Manrubia, Carlos Briones, Juli Peretó, Amparo Latorre, Andrés Moya, siempre me he sentido muy, muy en casa con ustedes, y yo mucho de lo que sé de origen de la vida se lo debo a un español excepcional, catalán, Juan Oró, que fue quien precisamente me presentó a Lynn Margulis, y eso es una de las muchas deudas que tengo con su memoria. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Antonio. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaos mucho. Igualmente, gracias, muchas gracias, Cristina, gracias a todos. Un abrazo.